De manera impecable, immensa, contundent, emocionant, estem parlant d'un boxejador que va morir llançant-se 4 dies abans dels Jocs Olímpics d'un 10è pis. Aquí el teniu perquè el trobem al Teatre Romea. És un plaer que sigui avui amb nosaltres, dels Animalario, Roberto Álamo. Molt bona tarda. Ai! No me la rompas, que estás muy fuerte. Ai, sí, està... Sí, això ho hem de dir, Roberto Álamo, por favor, pero ¿y esa fortaleza? No solo de espíritu. Joder, me estoy viendo ahí en las imágenes y estoy flipando. Estás muy cachas, tío. Estás muy cachas. Un momento, ¿puedo hacer una cosa antes de empezar la entrevista? Sí. Solo una, Es que lo haces tan bien. Ay, calla, tonto. Sí. No. De verdad, es alucinante. Ya volvió impactado, como loco. Yo le dije, te va a gustar mucho. Yo le pregunté, yo no te conozco. Vete preparado, te va a gustar mucho. Le dije con calma. Roberto está grandioso, pero te va a gustar todo el montaje, la dirección de Lima, la llum, el vestuari, el to, la idea. La entrevista que estés cómodo. Ya está. Pero cuando llegué le dije a Lucinda, pero Roberto habla ¿de dónde es? ¿Cómo habla? Sí, habla de Madrid, claro. Clar, és que l'escolteu ara, si no heu vist l'espectacle, que no ho enteneu, però ell fa el paper d'un boxejador que és basc i que no sabia parlar castellà, de Cestona. De Cestona. Claro, lo que pasa es que tengo un don que es un don natural y es que tengo la epiglotis atrofiada, como los ventrílocos. ¿Eso quiere decir que puedes hacer de ventríloco o no? Pues podría, sí. ¿Sí? Entonces puedo modificar la laringe de tal forma que no me hago daño. Entonces puedo gritar, puedo desgarrar la voz que no me hago daño. También ayuda eso, Es verdad, porque en un momento del montaje no vamos a contar cuál, que das auténtico miedo, Sí. Pues imagínate el verdadero. Hoy no, tremendo. Ni pensarlo. Oye, perdona, cuando os proponen, cuando Animalario... Estás bella, Elisenda. M'agrada tant que vingui Roberto Álamo. ¿Por qué no viene cada semana, Roberto Álamo? Aunque no haga time, da igual, que vingui sempre. Elisenda, la roca. La roca. Mi Álamo, es que ens estimem en la distancia, porque como siempre está rodando por el mundo. A ver, Álamo, centrémonos, que te quería preguntar cosas y ya me estás descontrolando, hombre. No, te quería decir, cuando de pronto llega el texto de Juan Cabestany, Andrés Lima dice, vamos a montar esto, muchachos, venga, claro, de Urtain, ¿qué recordábamos todos de Urtain antes de leer el texto, antes de ver el montaje? Pues sí que se suicidó, es verdad. Pero era un boxeador que tampoco... Yo recordaba más por época Perico... ¿Cómo se llama? Perico Fernández. Perico Fernández, sí. Hombre, no, vamos a ver, Urtain en los 60, del 66 al 71 o así, era un ídolo. Claro, pero tú no habías nacido, yo acababa de nacer hace media hora. Yo me acuerdo de la última época, cuando le hacían entrevistas en qué pasó con y ese tipo de cosas. Exacto. Que se le veía ya muy abotargado y muy tal. Exacto. Y siendo joven, porque él se suicidó con 49 años, No ho puc creure. Sí. Y tú ves imágenes del último año y parece que tiene 70. 49 años. O sea que se lo llevaron, perdona, muy joven del pueblo ahí donde levantaba piedras a triunfar. Claro, a él lo sacan con 23, 24 años. Fíjate, lo sacan de un pueblo. Él no tiene ninguna educación, no tiene cultura, ni cultura general, ni cultura afectiva, ni cultura emocional. No tiene nada donde agarrarse. Es un chico de una aldea. Y le sacan y en cuestión de 6 meses le dan de todo. Le dan dinero, éxito, fama, mujeres, coches, todo. ¿Y alcohol? Y alcohol. Y a los 6, 7 años lo quitan todo. Todo. Y le dejan solo. Con lo todo, cual, perdona, aquí la traición de amigo y... Claro, eso viene después, sobre todo después, porque justo después de cuando ya le olvidan, los que le mantenían, pues se van en caída, o sea, todos los negocios salen mal, todos los amigos le estafan, todo tal. Eso es lo raro, aunque yo estoy, por supuesto, en contra del suicidio. Es que no me extraña, con esa vida, madre mía, ¿no? Vaja, l'espectacle és un gust de veure perquè és un quadrilàter, és això que esteu veient, això no és que ho hagin fet expressament per la promoció